Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título Ecuación general de la hidrostática, aplicación a fluidos incompresibles estratificados, siendo el resultado de aprendizaje del mismo definir la ecuación general de la hidrostática aplicada a fluidos incompresibles que se encuentran estratificados. El objeto de aprendizaje está dividido en 4 partes, en las cuales veremos una pequeña introducción, donde hablaremos de los términos de presión y ecuación general de la hidrostática. En la segunda parte aplicaremos la ecuación general de la hidrostática cuando tenemos fluidos incompresibles, para poderlo aplicar a un caso de estudio en la tercera sección y finalmente concluir el objeto de hoy. En algunos casos nos podemos encontrar que tenemos fluidos estratificados de manera incompresible. Por ejemplo, podemos tener diferentes fluidos que se encuentran con diferentes densidades, como puede ser el agua o el aceite en un mismo recipiente, y nos interese conocer la distribución de presiones que se encuentran en esos fluidos estratificados, puesto que no se mezclan, que son invisibles. O podemos tener aguas de diferentes densidades, aguas saladas y aguas dulces, que si se terminan por reposo terminan por estratificarse. Bien, pues ¿cómo podemos conocer la distribución de presiones de fluidos incompresibles que se encuentran estratificados? Pues aplicando la ecuación diferencial de la general de la hidrostática. A partir de ahí supondremos que tenemos 3 fluidos incompresibles que se encuentran estratificados: fluido A de color azul, fluido B de color verde y fluido C de color morado. A partir de ahí conocemos las profundidades de cada uno o espesores de cada fluido y conocemos su nivel de referencia, puesto que para trabajar con la ecuación general de la hidrostática necesitamos de establecer un nivel de referencia en el cual conozcamos el valor de Z sub 0 y el valor de la presión 0. Presión 0, P sub 0, que podrá ser en términos absolutos, siempre positiva, o P sub 0, que podrá ser en términos relativos o manométricos, que podrá ser positiva o negativa en función de las condiciones en las cuales nos encontremos. En nuestro caso supuesto, para obtener la distribución de presiones, el peso específico en A va a ser menor que el peso específico del fluido B y menor que el peso específico del fluido C. Conocemos la ecuación general de la hidrostática y aplicada para fluidos incompresibles, que se conoce que la presión en un punto va a ser igual a la presión en el punto de referencia más el peso específico analizado por el espesor de dicho fluido. En el primer caso, si queremos analizar la presión en el punto 1 al final del calado del fluido A, del término azul, que podéis ver en pantalla, tendremos una distribución lineal de presiones en la cual la presión en 1 será igual a la presión en 0, presión de referencia, más el peso específico del fluido A por el espesor del fluido de color azul. En ese caso ya conoceríamos el punto de la presión en 1. Si queremos llegar hasta conocer la presión en el punto 2, tendremos que volver a aplicar la ecuación desde el punto 1 hasta el punto 2, partiendo ahora que nuestro valor de presión de referencia será el punto 1. En ese caso tendremos que la presión en 2 será igual a la presión en el punto 1 que hemos obtenido anteriormente, más el peso específico del fluido B por el calado H sub 2. Y finalmente, si queremos conocer la presión en el punto 3, tendremos que analizar el análisis de la ecuación general de la hidrostática desde el punto 2 al punto 3, siendo la presión en el punto 2 conocida en este caso. Por lo tanto, la presión en 3 será igual a la presión en 2 obtenida anteriormente, más el peso específico del fluido C por el calado H sub 3 de ese fluido C, que es la distancia que nos separa el punto 2 al punto 3. Por lo tanto, haciendo este análisis, podríamos conocer la presión en cada uno de los puntos y establecer la linealidad que tienen pendientes diferentes, como podemos ver en la pantalla, en función del peso específico del fluido. A mayor peso específico, la pendiente de esa distribución lineal es mayor. Veamos esa aplicación de la ecuación general de la hidrostática aplicada a fluidos incompresibles estratificados a un caso de estudio en concreto. Vamos a suponer que tenemos un fluido, un recipiente en el cual se encuentran 2 fluidos, un fluido
de peso específico 900, incompresible y que se encuentra estratificado respecto a 1 segundo, el que tenéis en color rojo, de un peso específico de 1200 Nm metro cúbico. Se conoce que la presión en el punto cero son 780 Nm metro cuadrado y me piden que determine la presión en el punto 1, así como que determine en el fondo del recipiente la presión en el punto 2. Por lo tanto, en una primera instancia calcularemos la presión que existe en el punto 1, al final del fluido azul o interfase entre el fluido azul y el fluido rojo, y finalmente en el punto 2, que me dará el fondo o presión en el fondo del recipiente. Me dicen que el calado entre los dos fluidos son 2 y 1 metro respectivamente para el fluido B, y por lo tanto comenzaremos a aplicar la ecuación general de la hidrostática. En primer lugar, calcularemos la presión en el punto 1, que la presión en el punto 1 pues será igual a la presión P sub 0 de referencia más el peso específico del fluido por su calado. En este caso, pues tendremos que la presión me la da el enunciado, que son 780 Nm metro cuadrado, más el peso específico del fluido azul, 900 Nm metro cuadrado, por su espesor, en este caso 2 metros. Realizando las operaciones tenemos que la presión en el punto 1 será de 2580 Nm metro cuadrado. Pasemos pues a calcular la presión en el punto 2. En este caso conocemos nuevamente el espesor de 1 metro del fluido rojo y para calcular la presión en 2 nos apoyaremos en la presión que hemos obtenido anteriormente en el punto 1. Por lo tanto, la presión en el punto 2 será la presión en el punto 1 más el peso específico del fluido rojo por su espesor de fluido desde el punto 1 hasta el punto 2. En este caso, la presión en el punto 1 la hemos obtenido anteriormente, 2580 Nm metro cuadrado, más el peso específico del fluido, 1200 Nm metro cúbico, por su espesor 1. En total, la presión en el punto 2 será 3780 Nm metro cuadrado. Con lo cual, hemos podido obtener la distribución de presiones existente a lo largo de dicho recipiente que encuentra con dos fluidos incompresibles estratificados. Como conclusión al objeto de aprendizaje, hemos definido la ecuación general de la hidrostática cuando tenemos fluidos incompresibles estratificados y la hemos aplicado a un caso de estudio concreto. Espero que el objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra atención.